¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa de salud saludable en este nuevo formato, ya en el último día de la semana. Y bueno, vamos a tocar el tema que habla todo el mundo, que es y venimos padeciendo como sociedad en todo el mundo, que es el tema de la pandemia. Recordar que esto comenzó a principios de 2020, hicimos varios, por lo menos los primeros 6-7 programas del año pasado estuvieron exclusivamente dedicados a esta enfermedad. Los datos y la forma de cómo evolucionaba fueron cambiando e íbamos aprendiendo, siempre por supuesto con el carro adelante del caballo, íbamos detrás de un enemigo invisible y con estrategias en salud bastante deficitarias y en general con encargados de salud con incompetencia manifiesta. Dijimos en aquel momento que el ministro de Salud de la Nación de aquel momento, por la barbaridad que dijo, debería haber renunciado espontáneamente, ya que les recuerdo que dijo que China quedaba muy lejos y que no iba a llegar la pandemia acá a Argentina. Así que, bueno, ya con eso solo y con lo que pasó la semana pasada, con esto de las vacunas y la utilización en personal no de primera línea, como los médicos, los maestros, los policías, etcétera, etcétera, sino la utilización para la corporación política y todos los allegados y los amigos de primera línea y familiares de toda la corporación política. Realmente una vergüenza. Y acá, en el país en general, la distribución de la vacuna tarda, el personal que debe recibir la vacuna no le llega. Y bueno, pero esto es lo que tenemos, estos son nuestros dirigentes y así esto no es nada nuevo ni nos extraña que esto fuera a suceder. También dijimos en su momento, con respecto a la vacuna que se está colocando, que era llamativo el hecho de haber encargado 26 millones de dosis cuando todavía no había empezado ni siquiera la fase 3, algo bastante raro, ¿no es cierto? Y que después de mucho tiempo después, se aprueba la vacuna, pero ya se estaban vacunando con una vacuna, con una nueva forma, no a la forma tradicional de las vacunas como se hacían históricamente, y por supuesto que si bien no era obligatoria, sino optativa la vacunación, se estaba vacunando con algo que no se había terminado de analizar. Y eso nos parecía bastante peligroso y bastante poco saludable para la población vacunar en estas condiciones. Tal es así que los laboratorios que se dedican históricamente a fabricar vacunas, ninguno se puso a trabajar en la vacuna para este virus, porque evidentemente vio que ya habían otro tipo de presiones y ya la cuestión política y la geopolítica y la cuestión económica pasaban a tener un primer plano y no el interés por generar una vacuna que lleva su tiempo, que necesita muchos voluntarios y que necesita mucho tiempo de seguimiento. Ninguna de las vacunas que hoy se disponen para esta enfermedad no tiene ni el tiempo suficiente de seguimiento ni la cantidad de pacientes suficientes. Ninguna. Así que solamente hay que esperar y ver en el tiempo qué pasa con el grado de inmunización que se adquiere y si hay alguna reacción adversa que pueda aparecer en el tiempo secundaria a la vacunación. Como no puede pasar nada y funcionar, pero el hecho de que no haya información con respecto a esto y no haya el tiempo suficiente de seguimiento
como se ha hecho históricamente. La vacuna más rápida en hacerse históricamente tardó 15 años y acá el seguimiento mayor no fue mayor a 6 meses. Con lo cual son solamente preguntas que uno se hace y no podemos decir ni agarrarnos de porque haya salido una publicación en una revista que el año pasado, a fines del año pasado, avaló un artículo que después se tuvo que desmentir y fue una vergüenza y no puedo entender, ni nadie en el mundo de la ciencia puede entender cómo The Lancet había publicado un artículo con datos muy flojitos sobre el tema de una de las vacunas. Entonces, bueno, lo importante es tener en cuenta todas estas cosas. Necesitamos, sí, mantener barbijo, lavado de manos y distanciamiento social. Eso es imperativo aún con la vacuna, aún con la primera dosis, porque en el momento que le colocan la primera dosis, usted puede estar siendo un potencial infectador, ¿no es cierto?, y transmisor de la enfermedad. Así que tiene que seguir con el barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social. Recordar también, como hicimos el programa con el doctor Julio Vallejos de Corrientes, que hay otras alternativas mientras tanto, podemos esperar y hay muy buenos resultados con la ivermectina y la carragenina. En esta semana salió un artículo en Infobae en donde se habla de la carragenina, un spray que parece mágico, que la ANMAT la tiene aprobada acá en Argentina ya hace más de 6-7 años y que, bueno, en Israel, que es el país, dicho sea de paso, que más ha vacunado a su población y que tiene en principio hasta ahora controlada y cercada a la enfermedad, utilizando a la carragenina, que es un spray que se utiliza en las fosas nasales y en la boca, se utiliza 3 o 4 veces por día, ¿sí? Y eso lo que evita es que el germen, el virus, pueda ingresar a la célula y como entra a través de la orofarinx o de la nariz, eso impide el ingreso del virus al organismo y así desencadenar la enfermedad. La ivermectina es exactamente igual. Recuerden, como decíamos en aquel momento, fue descubierto por un japonés en 1960, después un veterinario, el señor Campbell, en 1985, la descubre como su utilidad antiparasitaria, se empieza a utilizar y hoy por hoy la OMS a la ivermectina la tiene dentro de las 20 drogas esenciales dentro de su vademecum. Y dentro del contexto de la enfermedad, los australianos comenzaron a trabajar con la ivermectina en la forma preventiva y ese trabajo fue seguido acá por el doctor Carvalho, exdirector del Departamento de Infectología del Hospital Ezeiza, y del doctor Irish, director del Departamento de Infectología del Hospital Muñiz, que son dos referentes en el mundo en esto y que han presentado los trabajos. FDA ya aprobó los protocolos de trabajo de estos dos médicos que empezaron en Argentina y después se fueron sumando especialmente las provincias del norte. Se sumó al final La Pampa, que fue la última provincia hasta el año pasado que se sumó, fines del año pasado que se sumó, y bueno, y estos han dado resultados, no solo en la prevención, sino también en las primeras 72 horas de los síntomas de inicio de la enfermedad. Ivermectina y carragenina han producido un efecto muy bueno en los trabajos que se están haciendo y realmente son muy alentadores la utilidad de estas dos drogas para el tratamiento dentro de las primeras 72 horas en aquellos pacientes que inician con síntomas leves. Así que hay otras alternativas y eso sí nos da la posibilidad de tener un poquito más de margen mientras pasa el tiempo y vamos viendo qué pasa con la vacuna. Con respecto al plasma, el trabajo que hizo el Hospital Italiano
dio negativo para pacientes con neumonías graves por COVID, no resultó, y en un porcentaje muy pequeño el nivel de plasma que tenía que tener anticuerpos tenía que ser extremadamente alto, o sea que dentro de aquellos pacientes que van a recibir plasma tienen que tener una concentración de anticuerpos extremadamente alta para poder ser efectivo en la terapéutica y en la transfusión. Y después, bueno, viene el suero equino, que también está ahí, que hay algunos trabajos aislados, pero que no han tenido gran impacto y que solamente han sido comentados, pero en ningún lado, por lo menos hasta ahora, de importancia y mundiales, han sido sugeridos para utilizarlos en el tratamiento de la enfermedad. Así que, como ven, seguimos en la nebulosa. Este año no creo que vaya a ser distinto al año pasado, así que nos debemos cuidar como corresponde, debemos cuidarnos como corresponde. Lavado de manos, barbijo y distanciamiento social. Por favor, eso es lo más importante, más efectivo que cualquier otra cosa, ¿sí? Mientras tanto, esperamos los efectos de aquellos pacientes que se hayan vacunado y veremos en el tiempo cómo funciona y cómo va la cosa. Así que, bueno, esto quería comentarles con respecto a la vacunación, no solo la vacuna, sino la utilización y las alternativas que las hay, que son mucho más baratas, por supuesto, y eso hace que entren en juego lobbies y enfrentamientos y presiones muy fuertes a distintos niveles, especialmente los del Ministerio de Salud y la cuestión económica y el manejo de dineros. Ahí ya estamos en otra etapa que no tiene nada que ver con la política de salud. Muy bien, nos vemos la próxima semana y trataremos de traer información fresquita y la mejor que usted necesite. Nos vemos el lunes próximo.